el Z1 que tiene, que es el complejo menos 1 menos I, ¿sí? El complejo Z2, que es el menos 3, Z4, Z3 primero, preguntaba adelantando el Z4. Z3 y Z4. Z3 es 1 medio menos 3 medios de I. Y Z4 es 5 menos I. Bien, en el apartado A me pide que determine la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Como ya les había dicho, esa parte real y parte imaginaria son números reales, ¿sí? Entonces, a ver, para el complejo Z1, determinemos primero quién va a ser la parte real de ese complejo Z1. ¿Cómo? En este caso, están expresados en forma binómica, ¿sí? La parte real, en este caso, es lo que no está, digamos, acompañado o como coeficiente de I. Entonces acá tengo menos 1, eso sería la parte real del primer complejo, ¿sí? Del Z1. Entonces la parte real del Z1 es menos 1. Y la parte imaginaria de ese complejo Z1, ¿quién va a ser? La parte que esté acompañada o que bien sea coeficiente del término que sí contiene la I, que es la unidad imaginaria, ¿sí? En este caso, acá tengo menos 1 menos I. ¿Quién es el coeficiente de I o quién es el número real que acompaña a esa I unidad imaginaria? Menos 1. Menos 1. Menos 1. 1. ¿Sí? Ojo, porque es muy común acá equivocarse y decir que la parte imaginaria del complejo Z1 es menos I, ¿sí? Tengan cuidado, la parte real y la parte imaginaria son números reales, ¿sí? No es número complejo. Ninguno, ni la parte real ni la parte imaginaria, tiene que tener un I, ¿sí? Entonces, en este caso, tanto la parte real como la parte imaginaria, las dos valen menos 1. Vamos al complejo Z2. Hagamos lo mismo. La parte real de Z2 y la parte imaginaria de Z2. ¿Quién es? En ese caso, la parte real de Z2 es menos 3, ¿sí? ¿Y quién es la parte imaginaria? Si no hay, es 0, perfecto. ¿Sí? Es 0, ¿por qué? Acá yo tengo que imaginar que tengo un 0i, ¿sí? Entonces la parte imaginaria es 0, ¿sí? No hace falta que escriba esto, ¿no? 0i, solamente es para que ustedes se den cuenta por qué es 0, ¿sí? Vamos al Z3, hagamos lo mismo, la parte real de Z3 y la parte imaginaria de Z3. Vamos a la parte real, que recuerden siempre la parte real es el término, porque estamos acá tratando con números complejos en forma binómica, es el término que no contiene la I. Un medio, para este caso, para la parte real, y para la parte imaginaria va a ser menos 3 medios, ¿sí? Vamos al último, la parte real de Z4 y la parte imaginaria de Z4. La parte real va a ser 5 y la parte imaginaria es 2, ¿sí? Fíjense, de nuevo vuelvo a repetir, la parte real y la parte imaginaria de todos los complejos son números reales, ¿sí? Siempre son números reales. ¿Está bien? ¿Está entendido hasta ahí? Real y parte imaginaria, complejos. Z4, bueno, acá me pedía la parte real y la parte imaginaria, los complejos Z4, que ya la tengo, yo la hice acá, yo la hice para todo. Tengo la parte real y la parte imaginaria de Z4, y después el ejercicio me pedía la parte real y la parte imaginaria de Z1 más Z2 y de Z3 por Z4, ¿sí? Entonces, eso por un lado.
Por otro lado, me dice la parte real y la parte imaginaria de Z1 más Z2, ¿sí? Es lo primero que me pide. ¿Quién es ese Z1 más Z2? Es la suma de dos números complejos. Siempre que yo quiera sumar dos números complejos, me tengo que asegurar que estén expresados en la misma forma. En este caso en particular, Z1 y Z2, ambos están expresados en forma binómica. Entonces, los puedo sumar y los voy a sumar en esa forma, en forma binómica. ¿Cómo se hace la suma de dos complejos que están en forma binómica? Acá yo voy a ir copiando Z1, era menos 1 menos i, y a ese le tengo que sumar el Z2, que en este caso es menos 3 solito, ¿sí? ¿Cómo se hace en ese caso? O si quieren, como para que vean más clarito, le agreguemos acá el más 0i, ¿sí? ¿Cómo se hace para sumar esos números complejos cuando están en forma binómica? ¿Cómo se suma? Sumo la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Exactamente, así es. Hay que sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, acá yo ya he determinado antes que la parte real de Z1 era menos 1 y la parte real de Z2 es menos 3. Entonces, si yo sumo eso, me da menos 4, ¿sí? Acá, fíjense, yo tengo que sumar, aunque no lo haya hecho eso antes, tengo que sumar lo que no tenga ahí, lo que sea real. En este caso, voy a sumar el menos 1 más el menos 3. Y eso va a ser la parte real de la suma. Y ahora le sumo más, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumar las partes imaginarias. Las partes imaginarias eran menos 1 y 0, ¿sí? Entonces sumo menos 1 más 0. Sería lo que acompaña ahí. Acá tengo el menos 1 y acá tengo un 0, ¿sí? Si sumo eso, ahí voy a tener menos 1 más 0. ¿Y cómo? ¿Y en dónde queda la i? Ahí la compañera dijo sumo real con real, imaginario con imaginario. Bien, ya lo sumé. Real con real, imaginario con imaginario. ¿Y ahora? ¿Dónde queda la i? ¿O ya desaparece la i? A la derecha, acompañando, digamos, a los coeficientes de i. Ajá, acompañando lo que eran los coeficientes de i, o sea, la parte imaginaria. El i sigue quedando acá, ¿sí? Es como que tengo menos un, no sé, como que debo una i y acá tengo 0i. ¿Qué tengo en total? Debo una i. Y digo debo, ¿sí? Como para ubicarnos. Es como sumar o trabajar cuando trabajábamos en una ecuación con una variable x o y. Por ejemplo, cuando tenían menos x más 0x, ¿cuánto les daba? Menos x, ¿sí? En este caso, cuando yo haga la cuenta, vamos a ver que me da menos y. Esto se puede hacer rápido, lo estoy haciendo como lento para que se vea cómo se hace la suma. Se suma la parte real con la parte real y eso me dará la parte real de la suma y la parte imaginaria con la parte imaginaria, siempre eso va a ser el coeficiente de i, ¿sí? Acá esto finalmente lo puedo escribir, ya bajo la cámara, lo puedo escribir como menos 4 menos i, ¿sí? Bien, pero a mí no me pedía que haga esta suma. A mí me pedían que yo determine quién era la parte real de la suma y la parte imaginaria de la suma. Tengo dos caminos. Por un lado, yo puedo hacer la suma e indicar quién es la parte real y quién es la parte imaginaria. En este caso, yo voy a decir que la parte real de Z1 más Z2 es menos 4 y la parte imaginaria de Z1 más Z2 es menos 1, ¿sí? Este es un camino. El otro camino, ¿cuál será? Determinando las partes reales y la parte imaginaria de Z1 y Z2, yo puedo decir directamente, como la parte real de Z1 era menos 1 y la parte real de Z2 era menos 3, la parte real de la suma es la suma de las partes reales, ¿sí? Ese es un camino, esta es una manera de hacerlo.
hacer la cuenta, es hacer la cuenta y decir quién es la parte real y la parte imaginaria. Y por otro lado, yo puedo usar que la parte real de Z1 más Z2 es igual a la parte real de Z1 más la parte real de Z2, ¿sí? Y me va a dar exactamente lo mismo. Recuerden, la primera, yo ya había calculado la parte real de Z1 era menos 1, más la parte real de Z2, que era menos 3. Y si hago la suma, me da menos 4, ¿sí? Ya estoy viendo un rechueco. Me queda una cosa así, ¿sí? ¿Se entienden estas dos maneras? ¿O ir muy rápido ahí? ¿Quieren que repita algo? Sí, No estoy entendiendo, profe. es como muy mental también. Sí, o sea, por eso, acá yo lo hice como muy detallado, capaz que si hablo mucho es como que no se entiende, pero es sencillo, ¿sí? La parte real de la suma es la suma de las partes reales. Entonces hay dos maneras de hacer. Por un lado, determino la parte real y la parte imaginaria de ambos complejos y después uso esto, o bien hago la suma y después digo quién es la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Lo mismo, ya les va a quedar para ustedes. Esta era una manera y la otra manera es hacer esto, que con la parte imaginaria es lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? También en este ejercicio me pide que calcule la parte real y la parte imaginaria de Z1 por Z4, perdón, de Z3 por Z4. Y en ese caso, ¿será que yo puedo hacer dos caminos? ¿Habrá un solo camino? ¿Cómo será? Un camino ¿Qué puede cosa, ser. doctora? ¿Cómo? Hay uno solo. Hay uno solo. ¿Qué ¿Cuál es? es? ¿Cuál? Estoy escuchando cortado, no sé si soy yo, sin internet o... ¿Qué ejercicio es, profesora? Perdón. El primero, ¿sí? Es el 1 de complejos, el 1A. Me pide, acá me pedía la parte real de los complejos, Z4, y del complejo suma. Yo lo que hice antes es buscar la parte real y la parte imaginaria de todos, para poder usar esta propiedad, ¿sí? Para el caso de la suma había dos caminos. Y para el caso del producto, Z3 por Z4, yo voy a subir un ratito la cámara después cualquier cosa. Vuelvo a bajar. Cuando me pide la parte real y la parte imaginaria de Z3 por Z4, ¿cómo se hace ahí? Hay uno de los compañeros dijo, hay un solo camino posible. Sería como el primero que he hecho, ¿verdad? Hacer la multiplicación. Claro, tiene que ser el producto. Hacer la multiplicación y decir quién es la parte real y la parte imaginaria. Y ahora, ¿habrá una propiedad que me diga que la parte real del producto es el producto de las partes reales? Así como había para la suma. ¿O eso será que no vale? No va. No, No, eso no diría va que no porque va. es distributiva. Ujú. Esa propiedad que valía para la suma no está valiendo para el producto, ¿sí? Entonces ahí habría una sola manera de calcular la parte real y la parte imaginaria del producto de dos complejos, ¿sí? Que es haciendo la cuenta y recién digo quién es la parte real y quién es la parte imaginaria. En este caso tengo que hacer Z3 por Z4. Z3 era el complejo un medio menos 3 medios de I, y el Z4, esto es por Z4 era 5 más 2I. Entonces, la única manera de buscar la parte real y la parte imaginaria de este producto es hacer el producto y recién indicar quién es la parte real y la parte imaginaria. ¿Cómo se hace el producto de dos números complejos en forma binómica? Los dos están expresados en forma binómica. ¿Sí? Tiene que ¿Cómo se hace? distribuir. Distributiva.
Propiedad distributiva. Perfecto. Entonces hago la primera por las otras dos, ¿sí? Yo ahora, porque es la primera vez que estamos haciendo esto, me lo voy a hacer como paso a paso, pues ya lo hago más rápido. Entonces, la primera, la parte real, por la real de la segunda, la parte real de la primera, por la imaginaria. Vamos haciendo así. Entonces, me quedará 5 medios. Si me equivoco, me dicen, por favor, chicos. 1 medio por 2i, me queda i. Y después hago ahora la parte real, la parte imaginaria, perdón, del primer complejo, por la real y luego por la imaginaria del segundo, ¿sí? Es propiedad distributiva. Entonces acá me va a quedar menos 3 por 5, 15 medios de i, y después tengo más, el menos por más es menos, 2 por 3 es 6, bueno, ahí puedo simplificar, me va a quedar de 3, y al cuadrado, ¿sí? Controlenme las cuentas ustedes, tengo 5 medios más i, menos 15 medios de i, y fíjense, acá este i cuadrado es igual a ¿cuánto? Menos 1. Eso, -1. claro, eso valía menos 1, ¿sí? El i es la unidad imaginaria y cumple que su cuadrado es menos 1, ¿sí? Entonces acá me va a quedar más 3. Y si hacemos las cuentas ahí, ya las tengo hechas. Ahora les voy a decir cuánto me da para que lo controlen ustedes. Me da menos 2, menos 3 medios de i, ¿puede ser? Menos 2. No, esa es la que puedo ver, chicos, pero no me equivoco. A mí me da 11 medio menos 13 medio de ahí. Sí, perdón. Sí, a mí también. Es el apartado B. Yo había puesto la respuesta del apartado B. El apartado A es 11 medios, la parte real, y la parte imaginaria es menos 13 medios. Ahí sí, chicos, ¿puede ser? ¿Ese es el Sí, resultado? Sí, ahí sí. Ya me había adelantado, yo estaba copiándolo. Bien, entonces, ya tengo ahí hecha la cuenta de quién es el producto de esos dos complejos. Y en este caso tengo que sí o sí hacer la cuenta para poder decir quién es la parte real y la parte imaginaria. Entonces ahora sí voy a decir que la parte real de Z3 por Z4, en este caso es 11 medios, ¿sí? Y la parte imaginaria de Z3 por Z4 va a ser menos 13 medios, ¿sí? ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta, dudas, algo que no les haya quedado claro? ¿Que quieran que vuelva a repetir? Ustedes me preguntan, ¿sí? Díganme cualquier cosa. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió? Todo claro, profe. Sí, profe. Bueno, sigamos. Vamos al apartado B, entonces. Seguimos en el 1 del complejo, pero vamos al apartado B. El apartado B nos dice, represente gráficamente, bueno, y ahí me pide representar gráficamente varios complejos, ¿sí? Bueno, la representación gráfica, la representación gráfica se hace en el plano complejo, ¿sí? Así se llama, plano complejo. ¿Y en qué consiste ese plano complejo? Consiste en un par de ejes que son... Imaginario y real, ¿verdad? Claro, en un par de ejes que se llaman imaginario real, bien, y que son ortogonales, es decir, que son perpendiculares. En otras palabras, la representación gráfica de los complejos se hace en un plano coordenado, en un plano cartesiano, como en el que trabajamos cuando trabajábamos con vectores o con puntos de R2, ¿sí? O donde graficábamos las rectas, donde graficábamos las cónicas. Plano de Gauss. Exactamente. Nada más que ahora no se va a llamar así, sino se llama plano complejo, ¿sí?
porque ya los ejes tampoco tienen el mismo nombre. Antes se llamaban eje X y eje Y. En este caso es el eje real y el eje imaginario, ¿sí? Entonces tengo el apartado E. Es como que es lo mismo, se trabaja de igual manera que en un eje, que los ejes coordenados, pero es diferente el nombre, ¿sí? Y lo que se representa son números complejos, no son, no le vamos a decir puntos, sino que son, lo vamos a ver como números complejos. Así como a los números reales los representábamos en la recta numérica, a los números complejos los representamos en el plano complejo, ¿sí? Entonces, más o menos, tenemos dos ejes ortogonales, igual que en el plano, y este no se llama más eje X, sino que se llama eje real, y este es el eje imaginario, ¿sí? Son planos ortogonales porque forman cuatro ángulos rectos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se grafica en ese plano? Muy parecido a lo que hacíamos antes, ¿sí? Nosotros ahora, ustedes les han definido los complejos de la forma A más BI, que era la forma binómica, ¿sí? Ustedes saben que la parte real es A y que la parte imaginaria es B, ¿sí? Y para el gráfico, ¿cómo se hace? Se lo ve a ese AB como un par ordenado, ¿sí? A ese Z se lo va a ver como un par ordenado AB, ¿sí? Donde yo tengo que saber que A se le va a representar en el eje real, X, eje de las X, y B se va a representar en el eje imaginario, que antes se llamaba eje Y, ¿sí? Es lo mismo, pero los nombres cambian, ¿sí? Entonces, en el caso del primer complejo que tengo que representar, que es el complejo Z1, ¿sí? El complejo Z1 era de coordenadas -1, -1. Tengo que representar primero Z1, -1, -1. No sé por qué puse paréntesis. ¿Cómo se representa ese complejo que está dado en forma binómica? A ver, no hace falta que yo me ponga a hacer esto cada vez que tengo que representar uno, ¿sí? Directamente miro quién es la parte real, que es -1, entonces me voy en el eje real, -1 unidades, ¿sí? Me voy a marcar mis unidades. Igual que en un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Me voy -1 en la parte real, que estaría aquí, y luego la parte imaginaria es -1, entonces tengo que ir -1 en el eje imaginario. Desde acá bajo una unidad, ¿sí? ¿Se va entendiendo cómo se tiene que hacer? Sí. Bien. Termino de hacer acá los puntitos. Entonces, este complejo Z1 tiene la parte real -1 y parte imaginaria -1. Entonces tengo que bajar y acá ese puntito va a ser el complejo Z1, ¿sí? Ese puntito es mi número complejo. Bueno, otro que tengo que representar es el Z2, que bueno, a ver, lo marquemos. El Z2 es de parte real -3. Entonces me voy desde el origen, 1, 2, -3 unidades, y tiene parte imaginaria 0. Entonces no me muevo de acá, y acá queda mi Z2, ¿sí? Sobre el eje real. Z1, Z2. Ahora tengo que marcar Z1 más Z3, ¿sí? A ver, marquemos Z1 más Z3. ¿Cómo hago para encontrar Z1 más Z3? Puedo hacer la suma de Z1 más Z3 y luego lo grafico. Si ustedes hacen la suma, ¿lo pueden hacer solo esa suma?
Si yo no me equivoco, esa suma me da menos 1/2 menos 5/2 de I. Si yo sumo Z1 más Z3. ¿Les da a ustedes? También me dio así, profe. ¿Está bien? Ya. Ustedes ya saben cómo se suma, ¿sí? Entonces yo ya puse ahí el resultado de la suma. Ahora lo que voy a hacer es representar esa suma. Tengo que representarla menos 1/2, o sea, la mitad de una unidad negativa, acá, menos 1/2, menos 5/2. Entonces tengo 1/2, 2/2, 3/2, 4, 5/2. Menos 5/2, que sería un 2,5 más o menos. ¿Sí? Acá está el Z1 más Z3. ¿Sí? Y así van representando cada uno de los puntos. Luego les pide, por ejemplo, representar el Z3 más el Z4, que ya lo teníamos calculado de antes. Bueno, como es grande, pues que no alcanza acá, veamos otro. A ver, el Z3. Tienen que hacer el Z3 por Z3, ¿sí? Y tienen que hacer el producto del mismo complejo. Z3 por Z3. Eso sería Z3 al cuadrado, digamos. Si hacen ese producto, a mí me dio, ese sí me dio menos 2. El resultado que he copiado hace rato, menos 3 metros. Ahí. Ustedes controlan a ver si les da lo mismo. ¿Y cómo se grafica? Marco menos 2 en el eje real y menos 3/2 en el eje de las líneas. 1/2, 2/2, 3/2. O sea, será un 1,5. Acá estará Z3 por Z3. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Pregunten. ¿Vamos bien? ¿Se entendió cómo se grafica y cómo se hacen, digamos, la suma y el producto de dos números complejos en forma binómica? Esos son los temas, digamos, que hemos visto acá. Bueno, vamos bien. Ahora, tenemos que pasar a hacer el ejercicio más o menos, pero un poco más que menos. Bueno, este tema, que vuelvo a decir, es diferente a todo lo que veníamos viendo antes, parecido a vectores, que ustedes ya como que están más familiarizados con vectores. Aprovechen, como un poco más fácil esto, ¿sí? Porque es muy parecido a vectores. Así que aprovechen eso para ponerse las pilas con esta unidad, que es la última ya. Ya dejo quieta la cámara. Ahí. Vayamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 me dice sea Z y me da un Z, bueno, ya no es un número así bonito como el de hace rato, pero también está en forma binómica. Determine si existen X y para que vamos a hacer el apartado A y el apartado C. En el caso del apartado A me dice que tengo que buscar X e Y reales para que Z sea un número real, ¿sí? Vamos a hacer entonces el ejercicio 2. Vamos al ejercicio 2, apartado, primero copiamos el 2, que es, en el caso del 2, el Z, el complejo que me dan, es I cuadrado menos 1 más X más 2, Y, ¿sí? Me dan ese número complejo. No hay problema. Bueno, me dan ese número complejo. Fíjense que acá los dos primeros términos no están acompañados por I, por unidad imaginaria I,
Entonces, esta parte será la parte real del complejo que me han dado, y todo esto que está entre paréntesis, el x más 2, está acompañando, está de coeficiente de y, de la unidad imaginaria. Entonces, eso será la parte imaginaria de z que me han dado, ¿sí? Porque yo sé que esto es parte real y que esto es parte imaginaria. Ahí el mismo enunciado me dice que tanto x como y son números reales, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si x o y hubiesen sido números complejos? Ahí yo ya no hubiese podido asegurar que esto que tengo acá, por ejemplo, es la parte real, ¿sí? Por eso es importante ese dato que me han dado. Bien, en el caso del apartado A, me piden que yo determine x y valores de x e y reales para que, o qué valores de x e y hacen que z sea un número real. Sea un número real, ¿sí? Eso me pide en el apartado A. ¿Para qué valores de x y de y perteneciente a los reales, z es un número real, ¿sí? Tengo que determinar esos valores. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Qué tengo que pedirle acá a la expresión de z para que z sea un número real? ¿Qué tiene que pasar con su parte real, con su parte imaginaria, para que la parte imaginaria tiene que ser 0? Claro, ¿sí? Ahí, como dice el compañero, está perfecto. La parte imaginaria tiene que ser 0 para que sea z un número real, ¿sí? Profe, cuando dice un número real, ¿se refiere al real puro? Real puro, exacto. Bien. No sabía si usaba la palabra real puro. ¿Lo dijeron así en la teoría? Sí, real puro, imaginario puro. Imaginario puro, ¿sí? Acá, por ejemplo, si yo no tuviera toda esta parte que tiene y, eso sería un real puro, ¿sí? Siempre y cuando, ¿qué pase? Yo le voy a pedir a quién que sea 0, para que esa parte que yo tapé hace rato no esté. Z es o pertenece a los reales, que es un real puro, como dicen ustedes. Esto pertenece a los reales. Sí, solamente sí. ¿Qué pasa? Su parte imaginaria, la parte imaginaria de z es 0. ¿Y quién es la parte imaginaria de z? Acá yo recién les he señalado que la parte imaginaria de z era todo lo que acompañaba y, o lo que estaba del coeficiente de y, ¿sí? Que en este caso es x más 2. O sea, si x vale menos 2, ¿sí? ¿Qué voy a responder acá? La respuesta va a ser z es un número real puro, pertenece a los reales, si y solamente si x es igual a menos 2 y ¿qué va a pasar con y? Porque a mí me piden cuánto vale x y cuánto vale y. Yo acá encontré que x tiene que valer menos 2 y y debe pertenecer a los reales. Perfecto, así es. ¿Cuántas soluciones tengo acá? Una pregunta que ya les vengo haciendo varios ejercicios. Profe, Es que, sí. bueno, es que X va a ser una sola, pero Y puede ser infinito. Entonces, ¿cuántas soluciones tengo? Finito. Tengo infinitas, ¿sí? Pero, profe, ¿y no tiene que ser distinto de 1? ¿Por qué distinto de uno? Porque dice que y cuadrado menos 1. Claro, para que ¿No no te dé quedaría 0, cero? la parte real. Para que no dé 0. Pero entonces 0 es un real. 0 sería un real, ¿verdad? Un número real. 0 es un número real. ¿Sí? Claro. Entonces no hay problema que tome ese valor, ¿sí? Porque si z es 0, es un número real puro, ¿no? Sí, porque el 0 es un número real. Y en este caso, si y toma el valor 0 o sea, si queda expresado de esta manera, si y toma el valor, perdón, y tiene que ser, ¿cuánto? 1 menos 1, ¿sí? Si y es 1 menos 1, acá yo voy a tener 0 más, y si x vale menos 2, voy a tener 0y. Y eso me da 0. ¿Y eso es un número real o no? Sí. Sí, entonces no hay problema ahí con y.
¿Y es un complejo también? ¿Cómo? ¿Es un complejo también el 0? Depende de cómo lo escribas, ¿sí? Si vos lo ves así, este es el nulo o el 0 de los complejos. Si yo lo escribo así, esto es el 0 De lo real, real. ¿sí? Claro. Entonces, en particular, si yo lo miro así, o sea, si yo miro, yo en este caso quiero que z sea un número real puro. Puede ser cualquier real, inclusive 0. Pero si z es 0, eso quiere decir que tanto su parte real y su parte imaginaria son 0. ¿Sí? ¿Está bien ahí? No es que yo tengo que excluir esa solución. Esa sí es una solución del problema. Profe, ¿no sería porque el 0 cumple con las dos condiciones, digamos, de ser un real y de ser un complejo, dependiendo de cómo lo escribamos? Claro. Lo que pasa es que vos decís 0 cuando escribís esto, cuando están en los reales. Cuando vos lo tenés escrito así, ya no hablas de 0, hablas de nulo, del nulo de los complejos. ¿Sí? Este símbolo así de 0, esto, el 0 que escribimos normalmente, es una notación que se usa para el nulo, para el elemento neutro de los reales. ¿Sí? Esto, cuando vos tengas a eso, cuando escribas 0, estás hablando de un número real. ¿Sí? Para indicar el nulo, por ejemplo, bueno, por ejemplo, en los ¿cómo se llama? En los vectores, cuando vos ves vectores, ¿cómo indicas el nulo de los vectores? El 0 de los vectores, que en realidad no se llama 0, se llama nulo. Se indica con paréntesis, ¿verdad? Y vos pones 0, 0, y eso es el elemento neutro, el que hace la función de 0 en vectores, ¿sí? El que hace de función de 0 acá en los complejos es el 0 más 0i. Pero este 0, así solo escrito, es el 0 de los reales. Solamente. Profe, ahí en el punto 12 dice para que z sea nulo de los complejos serían, digamos, en este caso, así como lo está expresando usted ahí, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Ya vamos a responder igual esa pregunta, aunque no está marcada, la vamos a responder, ¿sí? A ver, hasta acá. Se entiende que no hay problema que el z sea el elemento, el nulo, digamos, y sí sigue siendo solución. Sí. Bien. Entonces, acá y puede tomar cualquier valor. Listo. Estamos hasta ahí. Ahora el apartado B, no me piden que lo hagamos, pero bueno, lo mismo lo hagamos, pues ya ha salido de duda. Dice, z sea el nulo de C. Para que z sea el nulo de C, ¿cómo lo tengo que ver a ese z? A ese z, que es nulo de C, lo tengo que ver como un 0 más 0i. O sea, yo le tengo que pedir a la parte real y a la parte imaginaria que las dos sean 0. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué me va a dar ahí esa condición? ¿Para qué valor de X, para qué valor de Y va a pasar eso? Para menos 2, 1. Para menos 2, ¿verdad? Porque ya hemos hecho para que la parte imaginaria sea 0, X tiene que ser menos 2, y para que la parte real de Z sea 0, tiene que pasar... ¿No sería? Es 1 menos 1. Exacto. Valor absoluto de 1, no, 1 menos 1. 1 y menos 1. Sí, sí. Dos valores. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar para que sea el nulo? La parte real tiene que ser 0, o sea, y cuadrado menos 1 tiene que ser 0, y cuadrado tiene que ser 1, y es más menos 1. Y por el otro lado, también la parte imaginaria de z tiene que ser 0. Y de ahí, nosotros ya hemos hecho las cuentas antes, el x tiene que ser menos 2. ¿Sí? Entonces, para que z sea el nulo de C, tiene que pasar que estas dos cosas se cumplan, ¿sí? Particularmente en ese caso, si
si la parte real y la parte imaginaria son ambas cero, también ahí, además de verlo como el nulo de C, yo puedo verlo a ese Z como el cero de los números reales. Y por eso esta solución es una solución que también entra, es posible, una posible respuesta en el apartado A. ¿Se entiende más o menos? Profesor, no, se cortó, no sé si se cortó en la última parte que dijo que la otra opción no va a dar respuesta. Bueno, vuelvo a decir, acá me piden que Z, para que Z sea el nulo, ¿sí? Para que Z sea el nulo, estas dos condiciones sí o sí se tienen que cumplir, para que sea el nulo de C, para que tenga esta forma, 0 más 0i, ¿sí? Pero esta solución en particular, cuando yo tengo un 0 más 0i, además de ser el nulo de C, ese Z es igual a 0, ¿sí? A 0 como número real. Entonces, esta solución es una solución que también es válida en el apartado A, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Profesora, ¿y si es complejo puro, digamos, puede ser también 0,0 o no? Si es complejo puro, Imaginario ese es el apartado C, ese es el apartado C, ahora lo hacemos. En el apartado C nos dice que Z sea un imaginario puro. Para el apartado C me dice Z imaginario puro. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando yo quiero que sea un imaginario puro. Este complejo que es imaginario puro es un complejo que tiene solamente una parte imaginaria, digamos, ¿sí? Tiene a la unidad imaginaria acompañada de algún coeficiente, ¿sí? Tiene una parte tiene una parte real que es como, en este caso, del imaginario puro. Es 0. En este caso, la parte real de Z tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, igual que lo hicimos hace rato, ya hicimos las cuentas, acá para que la parte real sea 0 y tiene que valer más menos 1. ¿Y qué va a pasar con el X en este caso? ¿Qué va a pasar? Sería todos los reales Tiene que menos pertenecer a ninguno. los complejos. Tiene que pertenecer a los complejos. ¿Puede ser a los complejos? A los reales. No, los reales. El enunciado te decía que tanto X como Y eran números reales, ¿sí? Entonces ese X tiene que pertenecer a los reales. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasa si, por ejemplo, X toma el valor menos 2? ¿Qué hace 0? Estaría en el caso que Z es igual a un 0 más 0i de nuevo, ¿sí? En particular, ese Z puede ser visto como un 0i. ¿Sí? ¿Sería los reales menos 2? No, a eso voy. ¿Sí? Ustedes, para el caso de que Z valga menos 2, tienen el Z como 0 más 0i. ¿Sí? A ese 0 más 0i lo pueden escribir sacando, digamos, porque es 0, digamos, particularmente a ese complejo 0 más 0i lo pueden escribir como 0i. Y en ese caso, sigue siendo un imaginario puro. ¿O no? Ah, sí. Profesor, si 0 más 0 está mal, digamos, ¿no? ¿Qué? O sea, si no le saqué el primer 0, está mal. Si vos querés un imaginario puro. Claro, el imaginario puro no tiene parte real 0. Entonces, este nulo cumple con que tiene parte real 0. O sea, si es un imaginario puro
¿Y es un real puro? Sí, porque tiene parte imaginaria 0. O sea, es como que cumple, está en todos los grupos. Está en todos los apartados como solución. El 0 más 0i. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Profesor, que la primera forma en la que lo escribió también está bien. ¿A dónde? ¿En dónde? ¿Acá en el C? A Z sí. ¿A Z? Claro, si vos tenés el nulo, ese 0 más 0i, es el nulo de los complejos. Pero también es un real puro y también es un imaginario puro. O sea que de las dos formas de escribirlo está bien que no. Uh-huh. Depende de cómo lo quieras ver, ¿sí? En general, vos lo vas a escribir como un 0 más 0i. En general. En este caso, como estábamos hablando de real puro, imaginario puro, lo escribamos como un 0 o como un 0i. Dependía, ¿no? Pero en general lo que van a usar ustedes de acá en adelante es el 0 más 0i. ¿Sí? Bien. Vayamos al otro ejercicio que tenemos que hacer, que es el ejercicio 3. Y ya voy a subir la pantallita. Ahí está. Vamos al ejercicio 3. Me dice el ejercicio 3, en cada apartado encuentre Z perteneciente a los complejos que cumple con. Y tenemos que hacer ay, perdón, me estoy adelantando. El apartado 3 dije que teníamos que hacer represente gráficamente y me dice el apartado A, me da un conjunto, ¿sí? Tengo que hacer el ejercicio 3, me estaba adelantando, entonces iba a hacer el 5. Ahí en ese ejercicio, en el ejercicio 3, lo que tenemos que recordar es lo que les decía hace rato, que los números complejos se representan en un plano complejo. Era parecido a lo que teníamos antes del plano coordenado, ¿sí? Usábamos antes para todo lo que hemos venido trabajando, usábamos el plano coordenado, salvo que estábamos en el R3, usábamos el espacio, ¿sí? Vamos al ejercicio 3 entonces, el apartado A. El apartado A me da un conjunto R que dice que está formado por los A más BI complejos, o sea, por los números complejos que cumplen que B es igual a 0, ¿sí? Ahora, yo a ese conjunto R lo puedo escribir de otra manera. Lo puedo escribir como un A más 0i, perteneciente a los complejos, ¿sí? Y ese conjunto R también lo puedo escribir como el conjunto de los A pertenecientes a ¿dónde? A los reales. A los reales, ¿sí? Porque ya sé que la parte imaginaria es 0. Es como que está disfrazado, ¿sí? Fíjense que al conjunto de los números reales lo escribió en forma binómica como los A más 0i, complejos ya. Y después me lo escribió un poco más complicado como los A más bi, tal que B es igual a 0. Pero ese conjunto R no es nada más y nada menos que el conjunto de los números reales. Lo tengo que representar gráficamente. Entonces, hagamos, dibujemos el plano complejo, el eje imaginario, es el eje vertical y el eje real es el eje horizontal, ¿sí? ¿Cómo grafico este conjunto? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que para graficar yo me tenía que fijar quién es la parte real y eso graficar en el eje real y quién es la parte imaginaria y eso graficarlo en el eje imaginario?
Acá, si yo miro el conjunto, acá yo solamente tengo los A reales, o sea, que el A varía. Los puntos que yo puedo tomar en el eje horizontal varían. Y los puntos que yo tengo que tomar en el eje vertical, acá no están, son 0. Acá ya me aclara, son 0, B es 0. Entonces, ¿quién va a ser? ¿Qué puntos van a ser los que van a estar en el conjunto R? Por ejemplo, pensemos, a ver, el 0 más Toda 0, la recta está ahí. toda la Toda la recta, recta real. toda la recta real, tiene razón el compañero. Si no lo ven, van tomando puntos. Por ejemplo, si yo me paro acá en el origen, ahí está representado el complejo 0 más 0i. Ese complejo ¿cumple las condiciones establecidas por el conjunto A? Sí, sí cumple, porque la parte imaginaria es 0. Si yo me paro por aquí, todos estos puntos, cualquiera, ya sea a la derecha o a la izquierda, siempre que estén sobre el eje real, todos esos puntos cumplen con la condición de R. Ahora, si yo me paro en algún punto que está por acá, fuera de esa recta, o acá en el eje vertical, esos puntos no cumplen, que la segunda componente tiene que ser 0, la parte final tiene que ser 0. Entonces, el gráfico que corresponde, digamos, a ese conjunto R es justamente el eje horizontal o el eje real, ¿sí? Todo este eje es ese conjunto R, ¿sí? Esa es la gráfica del conjunto R. ¿Está entendido? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien con eso, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, perfecto. Ahora sí, pasemos al ejercicio 5, que yo ya me estaba adelantando. ¿Puedo borrar? Bueno, borro la más, ¿sí? Voy a borrar el enunciado. Acá teníamos el ejercicio 5, el apartado E tenemos que hacer. 5, apartado E. Bien. En cada apartado encuentro Z perteneciente a los complejos que cumple con. Entonces me pedía que determine Z perteneciente a los complejos, en este caso del apartado E, tal que, digamos, vamos a poquito. Recuerden que para simbolizar el tal que, nosotros usamos dos puntos o la barrita, ¿sí? Tal que me dice 3 menos i por z a la menos 1 es igual a menos 5 menos 2i. Si no copio mal, ese es el enunciado. 3 menos i por z a la menos 1 igual a menos 5 menos 2i. Bien. Ese es el enunciado que me dan, en este caso, en el apartado sí, en el apartado E, ¿sí? Ejercicio 5, apartado E. Bien, ¿cómo haríamos? Ahí tenemos que determinar cuánto vale Z, ¿sí? Z complejo, tengo que determinar cuánto vale. Ya eso lo tengo que ver como una ecuación, ¿sí? Venlo como una ecuación, como la que ustedes ya saben, ya vienen trabajando. ¿Qué se hace usualmente en una ecuación? Se despeja la variable que yo quiero determinar, que yo quiero calcular. En este caso, la idea es despejar Z, ¿sí? Bien, ¿cómo haríamos ahí? Hay una técnica que se usa mucho acá en complejos. Cada vez que a mí me aparece Z a la menos 1, ¿qué hago? En ambos miembros multiplico por Z, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Voy a multiplicar, multiplico
multiplico en ambos miembros. Profesora, ¿puede ser que eso también se hace con vectores? Cuando está definida la operación, digamos, de la división de vectores. Lo que pasa es que en vectores tampoco tenés el inverso. ¿O sí? Pero creo que era en matriz, en matriz, por cómo es, no importa. Ah, vos ya hiciste el año pasado elementos. ¿O no? ¿O es primera vez que cursas? Sí, algo. Ah, algo. Ya. Es que, bueno, estamos, no importa. Bien, bien. Bueno, acá en complejos, cada vez que en la ecuación que ustedes tengan que determinar el valor de la variable z, o sea, tengan z complejo como variable y la tengan elevado a la menos 1, lo que se hace usualmente es multiplicar ambos miembros por z, ¿sí? ¿Por qué se hace eso? Porque ustedes ya seguramente en teoría vieron cómo se hace el cociente de números complejos y vieron que en forma binómica se multiplica y se divide por el conjugado. Es todo un procedimiento que es un poco largo, ¿sí? Entonces, por eso, en vez de estar buscando la expresión para ese inverso, directamente multiplicamos ambos miembros por z. Entonces, de ahora en más, cada vez que a ustedes les aparezca en una ecuación el z a la menos 1, multipliquen ambos miembros por z y eso les va a hacer un poco, les debería ser un poco más fácil el ejercicio, ¿sí? Entonces, si yo multiplico ambos miembros por z, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 menos i, z a la menos 1 por z, ¿sí? Como es primera vez que lo hacemos, yo me lo copio todo, menos 5 menos 2i por z, ¿sí? Ahí fíjense, multiplique por z en ambos miembros. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es beneficioso esto? Porque acá me queda el producto de z por su inverso. ¿Y eso cuánto me da? Es 1. Es 1, ¿sí? Imaginen ustedes que ese z a la menos 1 no es nada más ni nada menos que 1 sobre z, que está multiplicado por z. Entonces, generalmente yo simplifico y ahí me da 1, ¿sí? Otra manera de verlo. Entonces, como hago eso, como estoy multiplicando un complejo por su inverso, eso me da 1, ¿sí? Y ahí me va a quedar 3 menos i, ya no me hace falta poner el paréntesis, 3 menos i igual a menos 5 menos 2i por z, ¿sí? Pero yo sigo hasta ahí sin poder despejar z. ¿Qué hago entonces? ¿Quién me está molestando a mí para yo dejar solita esa z? Tengo acá Menos 5 menos 2i. menos 5 menos 2i. Todo eso que está acá entre paréntesis me está molestando. ¿Y qué le está haciendo ese paréntesis a la z? La está dividiendo. Multiplicando. Claro. Pasaría dividiendo el otro miembro. Eso es lo que decimos nosotros. En realidad lo que se hace, se dividen ambos miembros por ese, se cancela, ¿verdad? Pero como ya sabemos eso, vamos a decir, pasamos dividiendo, entonces tengo 3 menos i menos 5 menos 2i. Y eso es igual a z, ¿sí? Bien. Ahora me ha quedado de todos modos un cociente, pero de números complejos. ¿Cómo se hace un cociente de números complejos? Ya les he dicho yo hace rato cómo se hacía, a ver si se acuerdan. ¿Qué se hace? Multiplicamos el denominador y el numerador por el conjugado del denominador. Algo así, digamos. Se multiplica y se divide por el conjugado del denominador, ¿sí? Entonces tengo, ¿y quién era el conjugado de un número complejo? La parte imaginaria. Menos 5 más 2i. La parte imaginaria cambia de signo, ¿sí? La parte real queda fija, sigue siendo la misma y cambio la parte imaginaria de signo. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora?
¿Cómo sigo resolviendo ese cociente? Ya, ¿cómo sigo resolviendo ese cociente? Fíjense, acá en el numerador voy a hacer propiedad distributiva, ¿sí? Y me va a quedar menos 3 por 5, 15, más 6i, más 5i, y después menos 2i cuadrado, ¿sí? Eso me queda de hacer la propiedad distributiva del numerador. 2i cuadrado. Sobre, y en el denominador, como yo dividí también por el conjugado, fíjense que ahí no hace falta que yo esté haciendo también la propiedad distributiva, porque en el caso del denominador, a mí me ha quedado una expresión que se puede, una expresión factorial, digamos, que se puede volver para atrás, ¿sí? ¿Qué sería eso? Diferencia de cuadrado. Es una diferencia de cuadrados, ¿sí? ¿Y qué decía la diferencia de cuadrado? Tenía que poner el primer término, que en este caso es de menos 5, todo al cuadrado, menos el segundo también al cuadrado. ¿Qué me va a quedar? En este caso me va a quedar 4 y cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si hacemos las cuentas, ¿cuánto me va a quedar Z? Y a mí me quedó, controlen. Sí, controlenme el resultado, porque no me convence mucho. Menos 13 sobre 29, la parte real, más 11 sobre 29. Y eso sería, así me ha quedado. No lo hago acá paso a paso porque es hacer cuentas, ¿sí? Acá en el denominador tengo menos 5 al cuadrado es 25. Acá termina siendo un más por el i cuadrado. 25 más 4 sería 29. El denominador está bien. Y en el A mí me da así. ¿Te da así? Perfecto. Acá también tengo un i cuadrado que termina siendo un más. Entonces se hace menos 13. Sí, está bien. Está bien y ya me confirma el compañero que da así, así que quedo tranquilo. Entonces, este valor es el valor de z complejo que me pedía el ejercicio, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Profesora, ¿y se puede llegar, digamos, al valor de z haciendo como, no sé, z es igual a a más bi, y a partir de ahí terminar a y terminar b? Sí, también. También ahí seguramente que lo que vas a hacer es, bueno, hacer las operaciones y vas a trabajar con la igualdad. Sí vas a llegar. Lo que pasa es que se hace un poco más complicado. No complicado, largo, ¿sí? Porque no es complicado tampoco, sino que es un poco más largo. Acá lo que dice el compañero es, inicialmente, decir, en vez de trabajar con Z, a Z llamarle A más BI. Y en vez de trabajar con Z, trabajar con S A más BI. Que es posible, se puede, pero en ese caso, ¿por qué me parece un poco más largo a mí? Porque en vez de trabajar con una variable Z, voy a trabajar con dos, con A y con B. Y no sé si me es tan conveniente. ¿Está bien? Sí se puede. No está mal, sí se puede, está perfecto, pero me parece más largo de hacer. ¿Sí? Bien, gracias. ¿Sí? Mi sugerencia es que si el ejercicio no les exige escribir al Z como en forma binómica, o ya van a ver más adelante, forma exponencial, forma trigonométrica, si el ejercicio no les exige eso, no lo pasen, trabajen como está, ¿sí? Esa es mi sugerencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro hasta ahí? En el denominador sería lo mismo de hacer a al cuadrado más b al cuadrado sin el i.
Sí, sería lo mismo. Sí, sí, perfecto. Acá pueden hacer directamente, en realidad eso es lo que hacemos ya más adelante. Más adelante ya ni siquiera pongo el menos, pongo el más y pongo el, Claro. el 2 al En vez cuadrado. de desarrollar el binomio, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Sí? Ya directamente usamos de acá para acá la diferencia al cuadrado y ya ni siquiera pongo el i cuadrado. Ni aquí ni aquí. Ni en el numerador donde aparece el i cuadrado ya no lo pongo, ya directamente cambio el signo. Cada vez que me encuentro con un i cuadrado ya cambio el signo directamente. Pero bueno, eso vamos ahora paso a paso, ya más adelante voy a hacerlo más rápido, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. ¿Alguna otra pregunta más? Voy buscando el otro ejercicio. Bueno, el otro ejercicio que tenemos que hacer es el 7 apartado B. No, C. 7 apartado C. Y ahí solamente el enunciado me dice calcule. Entonces tengo que calcular. Bien. Voy copiando. Bueno, en el apartado 7, en el ejercicio 7, apartado C, me da para trabajar con dos complejos. Me dice Z2 dividido en Z1 y hay arriba del Z1 una barrita. ¿Qué quiere decir esa barrita que está arriba del Z1? El conjugado. Es el conjugado, ¿sí? Recuerden que el conjugado era el mismo complejo, nada más que a la parte imaginaria se le cambiaba el signo, ¿sí? Entonces 3/2 de ahí por la parte real de Z1, ¿sí? Ese es el enunciado del ejercicio y me dice que Z1 es igual a 1 más I y que Z2 es igual a 1 más I elevado a la 424. No, sí, está bien. Copié bien. Z1 es 1 más I y Z2 es 1 más I a la 424. Bueno, fíjense que el complejo Z1 está expresado en forma binómica y el complejo Z2 no está en forma binómica porque tengo el i elevado a una potencia que no es 1, ¿sí? Entonces, necesitaría escribir ese Z2 en forma binómica. ¿Cómo hacemos entonces para llevarlo a la forma binómica si tengo ese i elevado a la 424? ¿Qué se hacía ahí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? ¿No se lo dividía en cuadro, profe? Exactamente. Ustedes recuerden que las potencias de i se van repitiendo, ¿sí? I a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, entonces i a la 0 es 1. I a la 1 es i. I al cuadrado es menos 1 y i al cubo es menos i, ¿sí? Y después se vuelven a repetir en ese mismo orden. Entonces, hay 4 valores diferentes para las potencias posibles de i, de la unidad imaginaria. Entonces, por eso, lo que se hace es se divide el 424 o cualquier potencia que no sea 1, se divide en 4, que no sea 0, 1, 2 o 3, porque esas son las que conozco, las divido. Entonces, a ver, hagamos la división, ¿sí? Tengo 4, dividido en 4, de 1, 4 por 1, 4, a 4 van 0, y después tengo 24, 2 no me alcanza, entonces tengo 24, dividido en 4 es 6, 6 por 4, 24, los 4 van 0, ¿verdad? Y ya cierro. ¿Y para qué hago eso? ¿Sí?
Acá me salté un paso. Para saber el valor de I. Para ver qué forma tomé. Claro, acá me salté un paso, chicos, perdón. Ahí, Sí. sí. Ahí está. Lo dije, pero no escribí. ¿Para qué me servía eso? Disculpen. Para ver. ¿Por qué? Para saber la potencia de I. Ajá. ¿Y cuál es la potencia de Para I? saber qué forma toma. Profe, ahí la división Sí. era 106, no 106. 16. Sí. ¿Qué me ha comido un paso? 4 dividido en 4 de 1, 4 por 1, 4, 4 va a 0. De ahí agarro 2. No, es 42 dividido en 4. Ahí está. No me alcanza. 0. Lo mismo, digamos, el resto Sí, 0. lo mismo de hacer. Claro, porque el resto es lo que me importa, ¿sí? 24, 0 y ahí sí. Ahí está. Gracias. Me he comido los 0 de aquí, el 24 de acá, el 0 de allá, todo. Bien. Hasta ahí. ¿Para qué me servía hacer eso? Ese sería el Para exponente ver la forma de ir. El exponente de la potencia. El resto es el exponente de la potencia. El resto es el exponente de la potencia. ¿Y cómo sé eso yo? ¿De dónde Por la sale eso? teoría. Bien, por la Porque va teoría. repitiendo ¿Qué? los No me acuerdo cómo se cuatro, llama el cada cuatro teorema. exponentes, digamos, se va repitiendo el valor. Claro. Acá me dice que, ¿se acuerdan que yo les he dicho que se repite cada 4? ¿Sí? Sí. Acá se repite 106 veces, ¿sí? Y justo coincide con la primera. O en otra manera de verlo, digamos, yo sé que 424, ¿cómo se puede escribir? Como 4 por 106 más 0, ¿sí? Porque eso es lo que me dice la división. Yo para comprobar la división, lo que hacía era multiplicar el divisor por el cociente y sumarle el resto, y eso me daba el dividendo, ¿sí? Entonces, yo sé que 424 es igual a 4 por 106 más 0, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que I a la 24 va a ser igual a I a la 4, por ejemplo, Ah. y elevado a la 106, o al revés, puede ser lo mismo, por I a la 0, ¿sí? ¿Y por qué pongo por? Porque acá el producto se traducía en una potencia de potencia y la suma se traducía en un producto de potencia de igual base, ¿sí? En este caso, el I a la 0 me da 1, ¿y esto cuánto me da? Este I a la 4 sería un Y el I. otro 424. I a la 0, ¿verdad? Ujú. O I a la 420. Uno por uno. A ver, ahora sí. ¿Cuánto me da este I a la 4? I a la 4 es lo mismo que I a la 0, ¿o no? ¿Verdad? Que me da 1. 1 a la 106. Entonces eso es 1, ¿sí? Entonces por eso es que yo puedo decir que el I a la 424 es igual a I a la 0, en este caso. Coincide con el resto. Es 1, ¿sí? A ver, con lo que ustedes se tienen que quedar es con lo que ustedes me dijeron. Cuando yo hago esto, hago el cociente y el I a la 120, a la 424, en este caso, va a ser I igual a la 0, porque es el resto, ¿sí? Con eso es lo que se tienen que quedar. Esto es parte de la teoría que les quería justificar un poquito nada más. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Para llevar al Para Z2, simplificar, digamos, Z2. para llevar al Z2 a la forma binómica. Para llevarlo. Entonces, el Z2 en forma binómica, ¿cómo me va a quedar? Finalmente. Vamos allá arriba de nuevo. Voy a borrar todo esto porque no me sirve. Hasta acá me servía. Usaba Z2 igual a 2, ¿no queda, profe? exactamente. ¿Cuánto era? 4.000.
424 es igual a 0 y igual a 1. Entonces, el Z2 va a ser igual a 1 más 1, que es 2. ¿Sí? Listo, ya lo tenemos en forma binómica. Ahora tengo que usar el valor ese que me han dado para Z1 y el valor que me han dado para Z2 para realizar la cuenta esa que me han dado inicialmente, ¿sí? Me decía, Z2 es el numerador, Z2 es 2, lo reemplazo. Ahora me dice, Z1 con la barrita esa arriba que ya el compañero nos había dicho que eso quería decir conjugado. O sea, el conjugado sería de Z1, 1 más I conjugado, ¿sí? Más 3 medios de I, y ahora me pide la parte real de Z1, que la parte real de Z1 en este caso es 1, ¿sí? Yo lo voy a copiar Z1 para que vean. Estos son cuentas aparte. Entonces tengo 2 sobre el conjugado de 1 más I. 1 menos I. 1 menos I más 3 medios de I. La parte real del 1 más I. 1. 1, ¿verdad? Entonces tengo 2 sobre 1 menos I más 3 medios de I. ¿Sí? ¿Qué hago ahí? Tengo que resolver este cociente. Entonces hago 2 sobre 1 menos I por, multiplico y divido por el conjugado y más 3 medios de I. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Ahora hagamos la cuenta del cociente S y la suma y ya está. Acá puedo hacer propiedad distributiva y lo que me queda en el denominador, recuerden, es diferencia del cuadrado. 2 por 1, 2, más 2i sobre, y la diferencia del cuadrado, ¿qué me va a quedar? La diferencia del cuadrado me queda 1 al cuadrado 1 menos más 1. Díganme si me equivoco por el duda. Entonces me queda 2 más 2i sobre 2 más 3 medios de i. Entonces tengo 2 más, fíjense, 2i más 3i, fíjense, ahí sobre, ¿sí? ¿Ven así? Y si quieren, puedo simplificar ahí, me queda 1 más 5 medios de i, el resultado final. ¿Les queda igual o no? A mí me quedó así. Sí, me da así. A mí me quedó así, perfecto. Y otro compañero que le da igual. Ya. Pregunta. ¿Qué vimos acá en este ejercicio? Primero, cómo trabajar con las potencias de i. Segundo, el conjugado. Y de nuevo repasamos la parte real y el cociente. ¿Sí? Bien. Profesora, perdón, ¿no? Una pregunta. ¿Cómo está 2 más 2i sobre 2? ¿No se puede simplificar, digamos, el 2 con, o sea, sacar, digamos, factorizar, digamos, en 2, o sacar un 2 del numerador? ¿Acá? Sí, sí lo puedes hacer. Lo dejé así porque lo tenía que sumar con el 3 medios de i. Y me parecía, digamos, más fácil. Pero acá, si vos querés, lo podés dejar como 1 más i y después sumarle el 3 medios de i y te va a dar lo mismo. ¿Sí? Va a llegar al mismo resultado. Está bien como querés hacer. ¿Sí? También es otra manera de hacer. ¿Está bien?
¿Podemos seguir? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sigamos nomás, profe. Sigamos porque ya estamos. Profesora, perdón. Z1 no es uno más I. Sí. Pero acuérdate que está conjugado. Ahí dice. Ah, Está perdón. conjugado, acuérdate, ¿sí? Es ese, pero el denominador, al iniciar el ejercicio, me decían que tenía que ser conjugado. Entonces, por eso ahí le cambié el sí. Tiene razón, perdón. No, está bien, pregunte. Ustedes nunca se queden con la duda, tienen que preguntar. Bueno, vamos a ver. Voy a tratar de hacer rapidito esto. El 8B es el que tenemos que hacer ahora. El ejercicio 8B, que de nuevo me dice... perdón, acá esto lo tenemos que leer antes. El ejercicio 8B me dice, es como un problema, ¿sí? La diferencia, me habla de diferencia. La diferencia entre el conjugado y el inverso de un complejo no nulo es igual a 0. Determine dicho complejo, ¿sí? Me dice la diferencia. Si me dice la diferencia, ¿a qué operación se está refiriendo ahí cuando habla de diferencia? La resta. Por ejemplo, cuando me habla de producto, yo sé que se está refiriendo a la multiplicación. Cuando me habla de cociente, a la división. ¿Esta diferencia será suma o será resta? Resta. Resta, ¿sí? Me dice la diferencia entre un complejo y su conjugado, no, perdón, estoy leyendo el otro. La diferencia entre el conjugado y el inverso de un complejo es igual a 0. Entonces, entre el conjugado, yo no sé quién es el complejo que estoy buscando, entonces pongo Z. Entre el conjugado, la diferencia entre el conjugado y su inverso. El inverso es Z a la menos 1. Eso me da igual a 0, dice. Y me pregunta quién es Z, ¿sí? Aclarándome que ese Z no es el nulo, ¿sí? Y lo escribe así como una O porque ese símbolo representa el nulo. Si yo lo escribo en forma binómica, es 0 más 0i, ¿sí? Bien. ¿Qué les había dicho yo en una ecuación donde me aparecía el inverso, el Z a la menos 1? Que tenía que multiplicar ambos miembros por Z, ¿sí? Es lo que vamos a hacer acá entonces. Si yo multiplico ambos miembros por Z, acá me va a quedar por Z, me va a quedar 0 por Z, ¿sí? Acá puedo hacer propiedad distributiva. Entonces me va a quedar Z conjugado por Z menos Z a la menos 1 por Z y 0 por Z es 0, ¿sí? Z por Z conjugado, ¿a qué es igual? A ver, ¿quién se acuerda ahí? ¿A 1? Z por Z conjugado. A 1 es igual. Me confundí. Eso es, profe, en la teoría nos habían dado como a cuadrado más b cuadrado, o sea, la parte imaginaria más la parte, bueno, la parte real más la parte imaginaria al cuadrado. Así nos habían dado la teoría. Sí, ¿y qué era ese a cuadrado más b cuadrado? Está perfecto, lo que me decís. Claro, o sea, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Pero acá no está en forma binómica, claro. ¿Qué era eso del complejo? La
La longitud, digamos, si yo lo veo como un vector, la longitud es ¿Ese es el módulo? el módulo. Bien, pero el módulo de Z, ¿El así conjugado? solo, ¿O no? ¿Al cuadrado no sería, profesora? cuadrado, bien. Módulo de Z al cuadrado. ¿Puede ser? ¿Vieron esto? No, eso no. No No, no ¿Llegaste llegamos ahí? creo todavía que ahí. no. Bueno, yo les voy a adelantar que le van a definir el módulo de Z, ¿sí? Como la raíz cuadrada de Z por Z conjugada, ¿sí? Yo les adelanto eso. Es decir, que si yo tengo Z por Z conjugado, eso va a ser el módulo de Z al cuadrado, ¿sí? Y eso, ahora le tengo que restar el Z a la menos 1 por Z, que eso sí es 1, igual a Z. Entonces, si despejo el módulo de Z al cuadrado, me da 1. Si aplico raíz en ambos miembros, tengo el módulo de Z. Entonces, esta ecuación, ¿quién la verifica? Todos los complejos que tengan módulo 1. ¿Sí? Esa va a ser la respuesta de ese ejercicio. ¿Está entendido? Está. Se cortó, no sé si alguien quería preguntar algo. ¿Cómo sería la respuesta, profe? La respuesta, acá la voy a anotar. La respuesta. Determine dicho complejo, me decía. Entonces, respuesta. Vamos a poner los Z pertenecientes a los complejos tal que el módulo de Z es 1. ¿Sí? Así vamos a dar la respuesta. La respuesta a este ejercicio es todos los complejos que tengan módulo 1. Porque esa es la solución que llegamos, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta más Profe, ¿qué pasó con el cuadrado ahí del módulo? del módulo? Raíz en ambos miembros. Ah, bien. Profesora, pero no entiendo por qué se lo ve como módulos si están sumando, digamos. O sea, no lo hemos visto de esa manera. ¿Qué sería como, o sea, a ver, sería como si fuera a al cuadrado, la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado? Perdón. Sí, bueno, mira, lo hago acá aparte. Es que en la teoría aparece como a al cuadrado más b al cuadrado mayor o igual a 0. Sí, esperen un segundo y abro la. Bueno, veamos, ustedes ya lo van a definir seguramente así, al módulo como el producto, la raíz cuadrada de Z por Z conjugado. No lo vieron así, ustedes de otra manera, pues lo hagamos de esa otra manera. Acá ustedes me han dicho que el Z conjugado por el Z, ¿verdad? Era el A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Eso tenían ustedes. Menos, y el inverso de Z por Z, eso sí me daba 1. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, perfecto. Entonces tenemos, ahora ya no me quedó una sola variable, sino me quedan dos variables, A y B. A cuadrado, B cuadrado, igual a 1. ¿Sí? Bien. Ahora yo le digo, ¿esto qué representa? ¿Cuál Es como sería si fuera la una respuesta? función trigonométrica, profesora, o sea, como si fuera una gráfica y fuera un triángulo o rectángulo, digamos, de alguna manera. A ver, yo le voy a escribir esa misma ecuación en otras variables y a ver si las reconoce. En vez de A cuadrado voy a poner X cuadrado y en vez de B cuadrado voy a poner Y cuadrado igual a 1. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Circunferencia? Circunferencia. Circunferencia. ¿Sí? Entonces, eso, ahora borro porque ya lo he reconocido.
yo tengo a cuadrado más b cuadrado igual a 1. Eso es una circunferencia, pero ahora estamos en el plano complejo, ¿sí? Esa circunferencia tiene centro 0 y radio 1. Es decir, ¿quiénes son todos los puntos que están en esa circunferencia? Todos los complejos que tienen distancia 1 al origen, ¿sí? O sea, son todos los complejos que tienen longitud, si yo lo veo como un vector, que tienen longitud 1, que tienen módulo 1, ¿sí? Por eso es equivalente. Ustedes ya cuando lo vean, cuando ya el profe les diga que el módulo es esto, directamente lo dejan así, ¿sí? Pero si no, lo ven como una circunferencia, como la ecuación de una circunferencia, ¿sí? ¿Cómo van a dar la respuesta en este caso? En el caso que ustedes no quieran dejarlo con z, sino quieran pasar a cuadrado, b cuadrado. Ya les escribo abajo cómo les va a quedar. Profesora, ¿podría poner que el conjunto solución o z presente los complejos tal que a al cuadrado más b cuadrado sea igual a 1? Sea igual a 1, claro. Pero antes vos tenés que decir que z es a más bi perteneciente a los complejos tal que a cuadrado más b cuadrado es igual a 1, ¿sí? Antes vos tenés que decir quién es ese a y ese b. A es la parte real de z y b es la parte imaginaria de z, ¿sí? Esta es la otra forma de trabajar con las dos variables. ¿Está entendido? Ahí yo les hice el grafiquito para que ustedes vean que estas soluciones son todos los complejos que tienen módulo 1, ¿sí? ¿Está entendido? ¿Quieren preguntar algo más de ahí? ¿Alguna pregunta? Se ha vuelto loco mi perro. ¿Está? Está. ¿Cómo? Se escucha cortado. No sé si quieren preguntar. Se entiende, se entiende. ¿Está? Bien. No, que venga mamá. Hay alguien con el micrófono prendido, ahí lo apaga. Bueno, ahora tenemos que hacer el 9 y el 12, ¿sí? Vamos a hacer el 9 primero. El 12 un poquito largo. Pero de hace días que tiene la manía de venir a Chicos, ¿hay alguien con el micrófono prendido? Chequen ahí, por favor, porque estamos escuchando el ruido. ¿Sí? Apáguenlo. Vamos al 9. En el 9 tenemos de nuevo como un problema, ¿sí? Que nos dice, determine dos números complejos tales que la suma de ellos sea 3 más 2i y su diferencia sea 1 menos 8i, ¿sí? En este caso ya no tengo una sola incógnita, tengo dos, ¿sí? O dos números complejos que cumplen ciertas condiciones que se enuncian ahí en el problema. Ahora, a eso que está escrito en el lenguaje, digamos, coloquial, hay que pasarlo a un lenguaje simbólico para poder representar una ecuación o dos y poder resolverla, ¿sí? Vamos a ver. Ejercicio 9. Me dice, determine dos números complejos. Yo en este caso voy a llamarle Z1 y Z2, ¿sí? Perteneciente a los complejos. Eso es lo que me pide. Dos números complejos que ¿qué tienen que cumplir? La suma de ellos, o sea, Z1 más Z2, tiene que ser igual a ¿cuánto? Dice el ejercicio. A 3 más 2i. Y después me dice su diferencia, o sea, Z1 menos Z2, es 1 menos 8i. ¿Sí?
Y esas dos condiciones se tienen que cumplir simultáneamente para resolver mi problema. Entonces, ¿cómo hago ahí para resolver eso? ¿A qué se parece lo que acabamos de, o qué es lo que acabo de plantear acá? Un sistema. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo se resuelve? Como usualmente ustedes lo resuelven, ¿sí? Por ejemplo, a ver, de la segunda ecuación, lo que yo voy a hacer es despejar Z1. ¿Sí? Voy a despejar Z1 y me va a quedar 1 menos 8i. Me sale el 8. 1 menos 8i más Z2, ¿sí? Y con esa expresión lo voy a reemplazar en la primera ecuación, ¿sí? Reemplazo acá en la primera. Justo me voy a quedar sin tinta. Ya cambio la tinta del cepo. Y si no, no se va a ver nada. Ahí está. Bien, era un sistema, eso era un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De acá de la primera, despejé Z1, ¿sí? Con ese valor de Z1 voy a la primera y reemplazo. En vez de Z1 voy a poner 1 menos 8i más Z2 más Z2, que era lo que la parte que seguía en la ecuación, igual a 3 más 2i, ¿sí? Bien, ahora fíjense que ya ha pasado a ser una ecuación en una variable. Z2 más Z2 es 2Z2. Dejo las incógnitas en un miembro y paso todo lo que sea número al otro miembro. Y ahí me va a quedar que Z2 es 1 más 5i, ¿sí? No, 2 más 10i. Me va a quedar que es 2 más 10i. Entonces, Z2 es 1 más 5i, ¿sí? Ese es el valor para Z2. Y con ese valor de Z2, ¿qué hago? Vuelvo a la primera... ¿Cómo? Y buscamos la otra incógnita. Claro, vuelvo acá a donde dejé expresada Z1, despejada Z1, reemplazo ahí y busco el valor de la otra incógnita. Menos 8i más Z2, que es 1 más 5i. Entonces Z1 me va a quedar 2 menos 3i, ¿sí? Y ahí ya tengo la respuesta del ejercicio, ¿sí? Esto es simplemente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, nada más que intervienen números complejos, ¿sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? Sí. Sí, pregunte. No sé si me hablaba a mí, diciéndome sí. ¿Preguntas? Sí entendí. ¿Sí? Ah, sí entendí. Bueno, vamos ya terminamos. Ya estamos casi en horario. Vamos al ejercicio ahora 12. ¿Sí? Como para que vayamos un poco rápido, porque ya estamos en horario, ahí yo más o menos les voy a indicar cómo van a trabajar, ¿sí? Y les voy a poner los resultados, cosa que ustedes controlen. Tenemos que hacer el ejercicio 12, apartado A, que dice que tengo que determinar Z complejo cuando sea posible. Y me da la ecuación Z cuadrado más Z más 1 igual a 0. ¿Eso es una ecuación de qué tipo? Me pide ahí el valor de Z. Cuadrática. Es una ecuación cuadrática, ¿sí? ¿Y cómo se resuelve la ecuación cuadrática? Con Bhaskara. ¿Cuadrado?
escuchado dos cosas. Bhaskara, sí, con eso. O completo cuadrado y Factorizando también. Puede factorizar, son las dos maneras válidas, ¿sí? Son las dos maneras válidas. Ahí, bueno, ustedes ya sea por un camino o por el otro, ya saben más o menos qué es lo que tienen que hacer. Yo les voy a poner cuánto me ha dado a mí del resultado y ustedes lo controlan, así hagamos el último apartado que es el 12C. Ya terminamos la clase, ¿sí? Bueno, lo resuelven por uno o por el otro camino. A mí me dio, controlen ustedes, si les da distinto cualquier cosa me dicen en la próxima clase que les ha dado distinto y lo revisamos. Me he quedado menos 1 más menos raíz de 3i sobre 2. Ay, me parece que cometí un error ahí. No, está bien, está bien. Así me da el resultado, ¿sí? Ustedes contrólenlo, fíjense si les da lo mismo. ¿Sí? Vamos al 12C. Yo voy borrando arriba para que ustedes terminen de copiar. O hagan la cuenta. ¿Alguien lo puede hacer? Hay un detalle que les voy a decir acá para que tengan en cuenta. Ustedes acuérdense que lo nuevo acá en complejo era que me aparecía i, que era la unidad imaginaria, ¿sí? I cuadrado valía menos 1, ¿sí? ¿Sí? Y menos i cuadrado, ¿cuánto es? 1 o menos 1. Menos 1. Menos 1 también. O sea, que cuando yo tenga la raíz de 1, ¿cuánto va a ser la raíz de 1? Antes, en los reales, eso no lo podía resolver. ¿Cuánto es la raíz de 1 ahora? Ahora ya lo puedo resolver porque estoy en completo. Cuadrado. La raíz de menos 1, ¿cuánto es igual? A más Ahí. de i, ¿sí? Los valores de i. Capaz que eso le va a servir para hacer este ejercicio, ¿sí? No, no le he enseñado eso todavía. Cerrar la puerta porque capaz que se escucha más. ¿Cómo? Eso capaz que les sirve, tener en cuenta ese detalle, les sirve para resolver ese ejercicio, ¿sí? Yo les he dado ahí, ya saben ustedes, yo les sugiero hagan Bhaskara para resolver eso, ¿sí? Ya les he puesto el resultado. Vamos al 12C, que ese es un poquito más largo. Ese sí quiero que lo veamos. También me pide determinar z y me dice z menos 1 sobre z más i igual a 1 medio de 9 menos 7i. ¿Sí? Ese es el ejercicio que me da. Bien. De nuevo tengo que determinar quién es z. ¿Qué voy a hacer ahí yo en ese caso? Voy a pasar el denominador del segundo miembro al primer miembro, como está dividiendo, multiplicando, y lo mismo hago, como esto está dividiendo, multiplicando, ¿sí? Para evitar tener cosas en el denominador. Entonces, si paso el 2 para acá, me va a quedar 2z menos 2 igual a, tengo 9 menos 7i por z más i, ¿sí? ¿Está claro lo que hice del primer renglón al segundo? Sí. Bien. Y ahí vamos resolviendo. Tengo 2z menos 2 igual. Hago propiedad distributiva, me queda 9z más 9i menos 7iz
menos, ya sería más 7, ¿sí? Porque me queda el y cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Agrupo todo lo que tiene la variable z en un miembro en el primero y todo lo que sea número lo dejamos en el segundo miembro. Entonces tengo 2z menos 9z. Acá tengo más 7 y z. Igual a. Acá me queda 9i más 7 y el menos 2 que estaba restando lo paso a sumar. Entonces me va a quedar menos 7z más 7iz igual a 9i más 9. ¿Sí? Puedo sacar el factor común acá en el primer miembro z, me queda menos 7 más 7i igual a 9i más 9. ¿Sí? ¿Qué es lo único que me faltaría hacer ahí para despejar z? Ese paréntesis que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces tengo 9 más 9i, ya para acomodarlo bien, sobre menos 7 más 7i. ¿Sí? Me queda un cociente de números complejos, multiplico y divido por el conjugado del denominador. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Y ya les digo cuánto me sale esa cuenta. Les digo la cuenta para ustedes, porque no tenemos tiempo, ya me he repasado de la hora. Ya les he dejado la cuenta del anterior, que aplicaba escala, y ahora les dejo la cuenta esta. Ahí tiene que terminar la cuenta. Y a mí me ha dado Z me ha dado menos 9 séptimos de. ¿Sí? O sea, esto es un imaginario puro, pero no deja de ser un complejo, ¿sí? ¿Está bien, chicos? ¿Alguna pregunta de esto? No. Fíjense que en estos últimos ejercicios evité pasar a las componentes, ¿sí? No pasé a la forma binómica z. Trabajé con z siempre que es posible, trabajo con z. Para no agregar incógnitas o variables en el problema, ¿sí? En el único que ha sido como un poco más válido pasar a la forma binómica ha sido en ese en el que nos quedaba la circunferencia en el 8, ¿sí? Ahí ha sido como necesario porque ustedes no habían visto todavía que el módulo de z era z por z conjugada, ¿sí? Bueno, listo chicos, gracias por quedarse. Listo, profe. Chao, que le vaya bien. Nos vemos la semana que viene. Sí, si alguien quiere preguntar algo, se queda, ¿sí? La profesora Isabel, cuando nos estaba dando la clase de teoría, nos explicó más o menos eso, que los dos caminos que teníamos era o despejar Z o cambiarle a los componentes, digamos. Claro, es lo mismo, los dos caminos son válidos. La diferencia es que cuando vos cambias a la forma binómica, estás, en vez de trabajando con una variable, estás trabajando con dos. Y a veces eso te hace un poco más largo el camino, porque después tenés que usar la igualdad de complejos, por ejemplo. ¿Sí? Sí, la igualdad de complejos. Tenés que igualar la parte real y la imaginaria. Y eso es, por eso es que se hace un poco más largo, pero es lo mismo. En la práctica, nosotros siempre evitamos eso, de pasar a las componentes o a la forma binómica, porque es más rápido, ¿sí? En la práctica. Pero los dos caminos, los que ustedes decidan, son válidos. Claro, sería más simple así dejarlo como está, Sí, digamos.